El Messerschmitt Me-262, apodado Schwalbe golondrina en alemán, en versiones de caza, y Sturmvogel Petrel, en versiones de ataque, fue el primer avión de combate de reacción del mundo en entrar en servicio. Fue diseñado y construido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y entró en servicio con la Luftwaffe en 1944 como avión de caza. Sin embargo, también fue utilizado para otras tareas incluyendo ataque a tierra, reconocimiento e incluso versiones de caza nocturno. Es considerado el diseño aeronáutico alemán más avanzado que haya sido usado y según algunos historiadores fue un avión que podría haber recuperado la supremacía aérea para la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, tuvo un bajo impacto en el curso de la guerra debido a su tardía introducción y al reducido número de unidades que entraron en servicio. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy nos subiremos a uno de los primeros cazas a reacción del mundo, así es, estoy hablando del Messerschmitt Me-262. Así que pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque ya despegamos. El Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Alemania puso en servicio el Messerschmitt Me-262, un sorprendente avión sin hélices. Era el primero de los aviones a reacción que habían de sustituir por completo, en unos pocos años, a los aviones movidos por motores de pistones. A pesar de que su tardía intervención en ese conflicto bélico hizo que su impacto en el curso de la guerra fuese insignificante, el Me-262 influyó en el diseño de muchos aviones de la posguerra como el North American F-86 Sabre y el Boeing B-47. Te contamos la historia del que se considera el diseño aeronáutico alemán más avanzado que haya sido usado jamás. Existen diseños que, a pesar de no haber sido debidamente reconocidos en su momento, cambiaron el curso de la historia. A principios del siglo pasado, en 1910, el inventor rumano Enrico Hahn construyó y exhibió en la Segunda Exhibición Aeronáutica Internacional de París el que se considera el primer avión a reacción del mundo. El concepto no tuvo mucha aceptación, y no fue hasta casi finalizada la Segunda Guerra Mundial que un avión impulsado por este tipo de propulsor se hizo famoso. No fue fabricado en serie hasta los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. El Messerschmitt Me-262 es considerado por los historiadores como el primer avión de combate a reacción del mundo. Fue fabricado en serie en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de julio de 1944 entró en combate, cumpliendo las funciones de caza, interceptor, bombardero de ataque, avión de reconocimiento y caza nocturno. Era casi 200 km por hora más veloz que el famoso interceptor North American P-51 Mustang, y a pesar de lo cerca del final de la guerra en que fue construido, logró demostrar su eficacia en varios combates. Se fabricaron entre 1.400 y 1.500 unidades, y solo unos 300 volaron durante el conflicto bélico, derribando más de 500 aviones aliados. Alemania ya había probado, días antes de comenzar la guerra, el diseño de un avión a reacción. Pero el Heinkel 280 que voló por primera vez en 1942 no llegó a construirse culpa de los constantes enfrentamientos políticos entre Ernst Heinkel y el Reichsluftfahrtministerium, RLM. El desarrollo del Me-262 había comenzado en 1938 y compartía algunos conceptos utilizados en el Heinkel. El proyecto tenía el nombre clave Project P-1065 y fue dirigido por Waldemar Boir, con la supervisión de Wilhelm Messerschmitt. Se decidió que el nuevo avión utilizaría dos motores gemelos a reacción, y los primeros planos que se dibujaron mostraban los motores ubicados al medio de cada una de las alas, con el tren de aterrizaje principal situado debajo de la cabina del piloto. Las alas, de diseño simple, eran prácticamente perpendiculares al fuselaje. Pero el diseño fue sometido a varias revisiones, y finalmente el avión se construyó con las alas inclinadas hacia atrás, lo que le daba una característica forma de flecha. Los Messerschmitt Me-262 derribaron más de 500 aviones aliados. Los dibujos finales se enviaron al RML a mediados de 1940 y pronto se ordenó la construcción de los primeros 3 prototipos.
Los tres aviones se denominaron respectivamente PC+UA, PC+V y PC+UCV1, V2 y V3, y como el desarrollo de los motores se retrasó considerablemente, Messerschmitt decidió probar el primero de ellos utilizando un motor Junkers Juno 210G convencional. El 18 de abril de 1941 Fritz Wendel, un experimentado piloto de pruebas, realizó el primer vuelo en el V1. Hubo que esperar hasta noviembre para que se intentase realizar el primer vuelo con el prototipo equipado con los dos turborreactores BMW 109-003 de 450 kilogramos de empuje, sin quitar el motor Juno de su sitio. El experimento fracasó cuando al acelerar los motores estos comenzaron a perder sus alabes. Corregido el problema, el primer vuelo exitoso del Me-262 propulsado exclusivamente por motores a reacción tuvo lugar el 18 de julio de 1942. Se construyeron varios prototipos más, y la versión 6, V6, fue equipado con reactores Junkers 109-004B, uno de 900 kilogramos de empuje cada uno, idéntico a los que serían fabricados en serie. El Me-262 se considera el mejor diseño aeronáutico alemán. Se habían proyectado varias versiones del avión, pero solo se alcanzaron a construir cazas y bombarderos. Contaban con un equipo de radiogoniómetro automático y un sistema de radiolocalización FUG-218A y FUG-350ZC para buscar los bombarderos enemigos a partir de los datos del radar. El bombardero llevaba una bomba de 500 kilos o dos de 250, los aviones de reconocimiento incluían una cámara de fotografía RB50-30 y los cazas 4 cañones MK108A, 3 de 30 milímetros en la nariz. El Me-262 era una máquina muy superior a cualquier caza aliado de la época, pero era muy vulnerable durante las maniobras de despegue y aterrizaje, por lo que los aeropuertos en los que operaban estaban defendidos por otros aviones, como el FW-190D-9 o los Messerschmitt Bf-109G y Bf-109K-4. A pesar de su tardía aparición en el escenario de la Guerra Mundial, el Me-262 es considerado el mejor diseño aeronáutico alemán que nunca se haya utilizado, e influyó en el diseño de muchos aviones posteriores, como el North American F-86 Sabre y el Boeing B-47. Historia operacional. Resumen operacional. Producido en serie durante la Segunda Guerra Mundial, entró en combate a partir de julio de 1944 en el papel de caza interceptor, bombardero de ataque, avión de reconocimiento y caza nocturno. Se estima que de los 1.433 construidos, solamente unos 300 entraron en combate, derribando cerca de 509 aviones aliados, aunque en ocasiones se afirma que fueron más, con una pérdida aproximada de 100 reactores, la mayor parte de ellos estacionados en tierra por falta de combustible. Aunque no tuvo un impacto profundo en el desarrollo del conflicto, como caza era 193,2 km por hora más rápido que el famoso interceptor North American P-51 Mustang y en misiones de ataque al suelo destacó por su eficacia, demostrando ser un arma soberbia durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Influyó en el desarrollo del avión a reacción tanto en el ámbito militar como civil durante la posguerra. Cuando la golondrina acelera en vuelo para atrapar insectos, se revela como uno de los pájaros más veloces al cazar, de ahí el sobrenombre dado al Me-262. Bautismo de fuego. Un hito en la historia militar se marcó el 25 de julio de 1944 cuando el teniente Alfred Schreiber entró en combate por primera vez con un reactor Me-262, al interceptar un avión Mosquito británico al mando del teniente A. E. Wall, perteneciente al escuadrón N-544 de la RAF, que volaba en misión de reconocimiento sobre Múnich. Wall trató de realizar una maniobra de evasión usando la tradicional potencia del Mosquito, pero, para su sorpresa, su contendiente se acercaba de manera implacable. Al cabo de 5 intentos por parte del piloto alemán, escapó por poco de ser derribado, aunque terminó por estrellarse al intentar aterrizar en Fermo, Italia. De igual forma, un Me-262 fue interceptado cerca de Bruselas el 28 de agosto de 1944 por un par de P-47 Thunderbolt de la USAF, convirtiéndose en el primer avión de esta clase perdido en acción. Síntesis estratégica.
El Erprobungskommando 262, ECDO 262, tenía su base desde el 19 de diciembre de 1943 en Lechfeld, Baviera, lugar en donde luego se establecería en 1945 un escuadrón de Henkele 162, cuya tarea principal era el entrenamiento de pilotos, y fue el primer escuadrón en recibir 16 ejemplares del reactor en abril de 1944. A medida que la Luftwaffe recibía más aviones, establecía nuevos escuadrones, pero el ritmo de entrega era lento. En septiembre de 1944, el ECDO 262 se transformó en Comando Nowotny III JG6 y se trasladó a la línea de frente francesa, cerca de Osnabrück, al oeste de Alemania. Desde allí se concentró en operaciones de caza diurna. El primero kilogramos, J-54, con base en Würzburgo fue el primer escuadrón de caza diurno oficial en entrar en operaciones, pero su inauguración fue un desastre, perdiendo 6 aviones en la primera incursión. Muchos de los pilotos carecían del suficiente entrenamiento, en algunos casos, los pilotos solo contaban con unas pocas horas de vuelo, y este era un avión inmisericorde con los errores de los novatos. Los novedosos motores jet daban también problemas, como fue el caso de Nowotny. Hubo también algunos accidentes, como el de Johannes Steinhoff, a quien se le reventó un neumático en la pista. A finales de 1944 se estableció el 10 Staffelmarschhauptgeschwader 11, Comando Welter 10 NJG-11, dotado de cazas Me-262B, 1A/U1 y ubicado en las afueras de Berlín, que derribó 13 Mosquito británicos en el primer trimestre de 1945. Este caza biplaza contaba con el radar de 50 kg Fug-218 Neptuno y la antena Hirschgewey de 2KW fabricado por Siemens/Zo. Funcionaba entre 158 y 187 MHz con un alcance inicial de 120 m y hasta 5000 m, convirtiendo a este aparato en un cazador nocturno mortal. Durante el mes de febrero de 1945, un solo piloto del segundo JG-7, Rudolf Rademacher, abatió 8 aviones, 2 cazas y 6 bombarderos. El objetivo principal del Me-262 se concentró en las formaciones de bombarderos aliados. Sus 4 cañones de 30 mm, unidos a la posterior incorporación de cohetes aire-aire R-4M, hacían de este avión una herramienta eficaz contra las formaciones de bombarderos aliados atacantes. El piloto con mayor número de victorias reclamadas en un Me-262B, 1A/U1 fue el Oberleutnant Kurt Welter con 29 derribos, entre los que se cuentan 2 bombarderos Lancaster y 27 Mosquito británicos. Y bueno gente, eso es todo. Este sorprendente avión sin duda fue muy avanzado para su época. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este caza alemán, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord y mi TikTok que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.